Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Hoy no vamos a hacer un estudio de ese texto, sino que vamos a resumir o recoger muchas de las informaciones del estudio de Santiago y a concluir esta serie que ha sido tan maravillosa. 97 prédicas de Santiago. El Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y esperamos que no olviden las enseñanzas de Santiago, que no olvidemos los aprendizajes y que este eslogan también lo tengamos en mente. El Evangelio es un culto diario y el Evangelio demanda obras, no para salvación, sino como resultado de la salvación que ya hemos recibido y que disfrutamos por Jesucristo. Santiago capítulo 1, 22 al 25 es la base que hemos tomado. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este texto ya lo estudiamos en su momento, pero hoy queremos recordarnos todos nuevamente, para cerrar este estudio, la importancia de ser atentos para oír y prontos para obrar y poner en práctica la palabra. Sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Habla de la importancia de poner en práctica, pero también habla de un peligro, y es el peligro del olvido. ¿Se acuerdan que sacaron una película que se llama El olvido que seremos? Y nosotros generalmente sufrimos de olvido. Y aquí el escritor llama la atención porque dice que a nosotros se nos olvida incluso cómo somos. Por eso algunos cargan espejito. Ya hoy en día no es necesario espejito, con el celular uno tiene su espejo ahí a mano. Pero ¿por qué es importante el espejo? Para mirarnos cómo somos, cómo estamos, y para evaluar, porque aquí dice que fácilmente podemos olvidar. Muy bien, el título de nuestra prédica hoy es Oidores y Hacedores. Esa es una serie de material bíblico que salió en algún momento. Oidores y hacedores, ¿ustedes qué creen? ¿Sí o no? Aquí dice, algunos pueden ser solamente oidores y no hacedores, pero hay algunos que son oidores y hacedores. Y es importante cómo se presenta esta frase en la Escritura, porque habla de hacedores de la palabra, hacedores y no tan solamente oidores. La forma en la que está el verbo, o este verbo tiene una forma que no es verbal, sino más bien de sustantivo, diciendo de hacer la palabra o ponerla en práctica. Sin embargo, los verbos que nosotros debemos tener en cuenta siempre en la Escritura son los verbos activos o los verbos en infinitivo. ¿Cómo sería el verbo en infinitivo? ¿Oidores? En infinitivo, ¿cómo es el verbo oidores? O la palabra oidores. Oír. Oír es un infinitivo, oír. Y el verbo, la palabra mejor hacedores, ¿cómo sería en infinitivo? Hacer. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos manda a ser oidores y hacedores, o a oír y hacer. Es una pregunta que quiero que nos planteemos hoy, porque normalmente pensamos que ser oidores es bueno, pero la Biblia dice que los oidores son los que acumulan órdenes, o acumulan informaciones, o acumulan deberes, pero no los ponen en práctica, solo los acumulan. Recuerda que la Biblia dice que tiene comezón de oír. El que tiene comezón de oír es el que está interesado en oír cosas nuevas, pero no hace nada con lo que escucha, simplemente la acumula en su memoria o en su conciencia. ¿Sí han visto que a veces la memoria de uno está llena y toca borrar la memoria, la del computador? ¿Por qué toca borrar la memoria? Porque tenemos mucha información.
pero a veces es información que no usamos, que no nos es valiosa, simplemente la acumulamos. Lo que nos dice la Escritura es que normalmente las personas somos acumuladoras de información, somos oidores compulsivos, somos oidores acumulativos. Y no es eso lo que la Escritura nos está diciendo que hagamos, porque si usted es oidor acumulativo, ¿qué está haciendo con el conocimiento? ¿De qué le está sirviendo acumular? Hoy fui a la iglesia y aprendí algo genial. El otro domingo fui y aprendí algo más, pero ¿de qué nos sirve acumular conocimiento? ¿De qué nos sirve tener la memoria llena si no lo ponemos en obra? Entonces el texto aquí no nos está diciendo que seamos oidores, sino que prestemos atención. Recuerde que hay otro lugar donde dice, por eso todo hombre sea pronto para oír, el 1:19. No dice sean prontos para ser oidores, sino pronto para oír. El mandato de la Escritura es un poco más directo y un poco más inmediato, y es oiga lo de hoy y póngalo en práctica. Como dicen en el Valle, oiga, mire, vea. Recordamos a nuestras hermanas la música del Valle. Oiga, mire, vea, ponga en práctica, escuche y ponga en práctica. ¿Qué sentido tiene venir cada domingo para acumular conocimiento? Y es una evaluación que tenemos que hacer. Podemos estar muy dispuestos para oír, pero la palabra nos dice es pronto para oír y pronto para hacer, para poner en obra. Entonces, ¿oidores y hacedores? No, oír y hacer. Porque si usted es oidor, en el sentido en que presenta la Escritura, se está engañando porque está acumulando información. Y la información acumulada de nada nos sirve. A mí me ha pasado que acumulo información en una memoria o en un computador y cuando la voy a necesitar no sé dónde está, ni sé cómo la guardé. Entonces perdí esa información. Lo correcto es oímos, hacemos. Oímos, aplicamos. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y para poder comprender el engaño del corazón y el olvido que seremos, vamos a recordar 3 ejemplos que Santiago nos dio. Santiago es un predicador genial, muy didáctico, muy recursivo y ha usado ejemplos. En este sentido, este pasaje nos dio el ejemplo del espejo. Y dice, usted puede mirar la palabra para mirarse a usted, pero puede usar la palabra para mirar a Cristo. ¿Qué es mejor ver en la palabra, verse usted o ver a Cristo? Si nos vemos, a veces nos vemos geniales y a veces nos vemos muy mal. Y cuando nos vemos muy mal nos frustramos y cuando nos vemos muy bien nos llenamos de vanagloria. Ni la frustración es buena, ni la vanagloria es buena. A veces uno se mira al espejo y uno dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Eso qué nos llena? De vanagloria porque no es cierto. Y a veces estamos tan mal que decimos, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Frustrados y decepcionados. Entonces la Escritura lo que nos está diciendo es que nos debemos mirar al espejo de la palabra para ver a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, tenemos esperanza porque Él nos ayuda en la frustración y nos ayuda en la soberbia. Cuando estamos frustrados nos dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y cuando estamos llenos de soberbia, ¿qué nos dice? Nos baja un poquito, ¿cierto? Y nos pone en el sitio correcto. Entonces Santiago nos presenta 3 ejemplos, no sé si se recuerdan, de 3 personas, 3 personajes del Antiguo Testamento. ¿Alguien lo recuerda? ¿Quiénes son las 3 personas del Antiguo Testamento que Santiago presenta en su escrito? Estamos en evaluación. Abraham es uno, Elías, Job y uno más, Rahab. Muy bien, vamos a ver 3 de esos personajes para resumir hoy nuestro estudio. ¿Oidores y hacedores? No, oír y hacer. Porque no somos acumulando o no estamos acumulando información, sino escuchando y poniendo en práctica. El primer ejemplo que la Biblia nos va a presentar que queremos estudiar hoy es el de Rahab. Rahab es una mujer excepcional en la Biblia. Y quisiera que lo fuéramos mirando en el texto bíblico, se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 25. Santiago 2, 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Rahab. Rahab es muy fácil de reconocer en la Biblia. Primero porque recordamos la historia del Antiguo Testamento. Y segundo porque aquí en este pasaje se hace una descripción un poco osada y un poco, diríamos de alguna manera, innecesaria. Rahab había muerto hacía muchísimos años cuando Santiago escribió. Recuerden que Rahab estuvo más o menos 1500 años antes de Cristo. Rahab 1500 años antes de Cristo. Y 1500 años después de haber estado Rahab viviendo y de haber muerto, Santiago escribe. Yo no sé si le pidió permiso a Rahab para decir que Rahab era la ramera o que había sido ramera. Y me llama mucho la atención porque nosotros quisiéramos que ese adjetivo se quite, porque es un adjetivo negativo. ¿Qué pensaríamos mejor de Rahab? Pues Rahab la sierva de Dios, ¿cierto? Rahab la hermana generosa que se casó con Salmón y que de allí viene Ruth y Booz y viene David. Nosotros quisiéramos que de Rahab se dijera otra cosa, pero ¿por qué Santiago dice Rahab la ramera? ¿Por qué se sigue usando ese término? Ella ya no era ramera, ella ya no vivía, era historia pasada. ¿Por qué es importante para Santiago reconocer esto? ¿Qué está Santiago dándonos a entender? ¿Que Rahab no fue una cristiana de verdad? ¿O por qué Santiago resalta esta condición que ella tuvo, que nos es un poco vergonzosa? No era la ex ramera, porque uno no es ex pecador, somos pecadores. ¿Por qué Santiago menciona esto, Rahab la ramera? Bueno, una de las cosas por las cuales Santiago menciona es porque Santiago nos quiere enseñar que la salvación es 100% obra de Dios y que no es por obras que nosotros hagamos y que debemos siempre recordar de dónde nos sacó el Señor. A veces olvidamos y decimos yo fui, ¿cierto? Yo era, pero a veces lo que éramos seguimos siendo. Y a veces no hemos podido superar algunas condiciones pecaminosas y debemos recordar siempre quiénes somos. Rahab. ¿Qué nos recuerda Rahab? Vamos a recordar un poco la historia. La Biblia dice que el Señor le había dado a Josué el permiso de conquistar la tierra y les había dicho, toda la tierra que les voy a dar la pueden conquistar. Sin embargo, habían ciudades fuertes. Y se mandaron unos espías para reconocer la tierra y esos espías llegaron a la puerta de la ciudad, entraron y fueron recibidos y hospedados por Rahab, esta mujer que vivía en la orilla o en el muro de la ciudad. Esta mujer tuvo acciones muy valiosas y muy significativas en la historia. Una, recibió a los espías, los recibió. Lo segundo que hizo fue decirles, yo sé que el Dios de ustedes es poderoso y que el Dios de ustedes va a acabar estas ciudades, tengan piedad de mí, tengan misericordia de mí, para que no me destruya. Y lo tercero que hizo después de descolgar a los espías fue poner un cordón de grana en la ventana. ¿Cómo les parecen las acciones de Rahab? Una mujer hospedadora, generosa. Alguien diría que estaba recibiendo 2 clientes nuevos, pero la Biblia no dice eso. Esa es la imaginación nuestra. Lo que la Biblia dice fue que los hospedó y los recibió y les dio comida y los atendió bien. No dice que fueron sus clientes, sino que fueron unos espías a los cuales ella hospedó. Lo segundo que hizo fue decir, yo he oído del Dios de ustedes que hace grandes hazañas y hace portentos maravillosos y tenemos miedo, el temor de Dios, del Dios de ustedes ha caído sobre nosotros. Tengan piedad de mí y de mi familia. ¿Eso quién lo hace? Una mujer que tiene fe, ¿sí? Que entiende y tiene temor verdadero. Y lo tercero que hizo fue poner un cordón de grana, reunir su familia, y cuando fue la conquista de Jericó, esta mujer se salvó con toda su familia. El texto dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Es una pregunta. Ella fue justificada por las obras, pero ella obró. ¿Para qué le sirvieron las obras si no le sirvieron de nada para ser justificada? Miren el texto anterior, ¿qué dice anteriormente? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿fueron las obras de Rahab las que la justificaron? ¿Fue la fe de Rahab la que la justificó? ¿O fue el Dios de la fe
y el Dios que obró a favor de Rahab, que la salvó y la justificó. No tenemos que equivocarnos porque fácilmente nos confundimos. Rahab era una mujer incrédula. Dios le había dicho a Josué, tiene que destruir esta ciudad y no tiene que quedar absolutamente nada o nadie. ¿Recuerdan? Es una ciudad pagana, es una ciudad peligrosa, es una ciudad idólatra y todo lo que hay allí tiene que ser exterminado. ¿Por qué Rahab y su familia no fue exterminada? Porque Dios obró milagrosamente y ella, siendo incrédula, estando en el engaño de la mentira, creyó. Y a eso se llama gracia. Amén. Ustedes y yo, ¿cómo estábamos antes de creer en Cristo? ¿Cómo vivíamos? ¿Qué decíamos de los cristianos? ¿Qué decíamos de los creyentes, de la iglesia? ¿Qué decíamos de estar reunidos un domingo con una Biblia en el brazo? Decíamos, eso no lo voy a hacer, yo no soy fanático, yo no me voy a volver así. Sin embargo, el Señor obró como obró en Rahab y nos hizo creyentes siendo incrédulos. Entonces, el primer paso de esta conclusión para oír y hacer es que debemos pasar de ser incrédulos a ser creyentes. La credulidad, ser creyentes es importante y eso es lo que Santiago nos va a decir. Santiago es un vivo ejemplo. Recuerden que Santiago, hermano de Jesús, fue incrédulo mientras Jesús estuvo vivo. ¿Recuerdan cuándo creyó Santiago? Después de la resurrección. Yo me imagino que Santiago se pudo haber lamentado diciendo, ¿por qué no creí antes? ¿Por qué no vi a Jesús no solo como mi hermano, sino como el Salvador de mi vida? Y Santiago tuvo esa bendición porque él creyó, es decir, pasó de la mentira a la verdad, del engaño a la verdad y de la muerte a la vida porque creyó en Jesucristo. ¿Qué nos va a enseñar Santiago? El Evangelio es un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. ¿Cuál es la primera obra que opera en el creyente? La fe. La fe es la primera obra que opera en el creyente, es un don de Dios para que tengamos vida. Si usted está aquí es porque tuvo fe, Dios le dio fe, y por esa fe usted se puede comparar con Rahab. ¿Les parece bonita la comparación con Rahab? Es nuestra hermana, Rahab es nuestra hermana en el reino de los cielos. Rahab fue una mujer ramera, pero nosotros estando en mentira también no estábamos siendo infieles a la palabra. Estábamos falseando, adulterando la palabra. Estábamos siendo obscenos frente a la palabra y desleales ante ella. ¿Fue justificada Rahab por las obras que ella hizo o por la obra que Cristo hizo a favor de ella? Porque hospedar a alguien podemos hospedar. Sentir temor y creer las cosas que Dios ha hecho también podemos hacerlo. Dar testimonio público de algunas creencias lo podemos hacer. Pero ¿hemos nacido de nuevo? Rahab fue justificada por la obra de Cristo, mas no por sus propias obras. Sus obras sirvieron como testimonio público y como evidencia pública de que ella creía. ¿Cómo supo Josué que ella creía en el Señor? Porque ella obró después que recibió fe. Entonces, amados hermanos, las obras de Rahab no la justificaron. Ella fue justificada por la obra de Cristo, que perdona y liberta y salva del pecado. Y a eso se llama gracia de Dios. Y quisiera que leyéramos algunos de esos textos para que pudiéramos tener un poco más de claridad sobre lo que estamos diciendo. Josué capítulo 2, versículo 9 al 21. Josué 2. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Quién está hablando? Rahab. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida
a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Eso quién lo dijo? ¿Qué les parece esta confesión de fe? Una mujer que comprende que Dios es poderoso, que Dios es el Dios grande y que Dios la puede salvar, y dice, hagan misericordia conmigo y perdónenme la vida. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis nuestro asunto, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestros caminos. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que os estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Qué es lo que encontramos allí? Que Dios le dio fe a esta mujer. Nosotros pensamos, y algunos han pensado, que ella recibió fe después de haber puesto el cordón de grana en la ventana. Es decir, que todo el episodio se dio y ella fue regenerada después. Pero ¿cuándo fue regenerada esta mujer? ¿Antes o después de la visita de los espías? Antes. De hecho, los espías llegaron a esa casa porque era el lugar dispuesto para ser hospedados y donde ella iba a dar testimonio de su fe públicamente. Es muy interesante que esta casa donde ella tenía sus clientes y ejercía su labor, ahora es una casa donde ella testifica de Cristo, donde ella anuncia la salvación y donde ella recibe esperanza segura de que el Señor está con ella y la ha salvado. ¿No es eso maravilloso? Rahab la ramera. Ahora, ¿por qué se sigue diciendo ramera si ya no es ramera? Para recordarle a ella y recordarnos a nosotros que Dios tiene misericordia de los pecadores, que el lugar de la iglesia, el lugar del evangelio es para los pecadores y no para los que están sin pecado. Josué capítulo 6, 15 al 25. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están con ella en casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Jehová y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta es una historia maravillosa. Y miremos lo que dice Mateo 1:5. ¿Qué pasó con Rahab?
Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Es decir, Rahab, ¿qué vino a hacer en la genealogía de Jesús? Uno de los ancestros, pero también vino a ser muy importante en la familia de David, de Isaí y de Obed. 4 personajes impresionantes en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. Obed, Isaí, David y Jesús. ¿Quién fue el instrumento en las manos de Dios para esta labor? Rahab la ramera. Por eso es importante que se recuerde su procedencia, no para ofenderla o para humillarla, sino para mostrar que la gracia opera a pesar de, que siendo nosotros pecadores y no mejores que ella, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Santiago está empeñado en decir que la gloria le pertenece únicamente al Señor. Ahora, ¿de dónde salimos nosotros? Posiblemente no tenemos el apelativo de ramera, pero ¿qué apelativo tenemos? ¿Qué adjetivo tenemos? Alcohólicos, iracundos, mentirosos, engañadores, falsos. Muchos adjetivos nos acosan, nos persiguen, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y eso nos ayuda, amados hermanos, para entender que el Evangelio es para todos, que podemos predicar a todas las personas, aunque a veces pensamos que hay personas que están descalificadas. Si a veces decimos, yo le hablara a él, pero ese no escucha, mejor no pierdo mi tiempo. Porque pensamos que una persona de calle o una persona en narcotráfico o en un negocio ilícito que no va a aceptar el Evangelio, pero la Biblia nos muestra que sí hay ejemplo. Rahab la ramera, de incrédula a creyente, de engaño a verdad, salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oigan y hagan. Oímos que Dios perdonó a Rahab como nos ha perdonado a nosotros y puede perdonar a cualquier pecador por su infinita misericordia. Otro personaje en la historia del libro de Santiago, Elías, el gran famoso Elías. Elías es un hombre muy importante en la historia del Nuevo Testamento y en la historia del Antiguo Testamento. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué está puesto Elías aquí? Y también Santiago, al igual que Rahab, usa una descripción de Elías que no es muy honrosa. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Uno pensaría que diría, Elías es el profeta de fuego, o el profeta de poder, o el profeta de los milagros. Recuerden que cuando Juan Bautista estuvo, decían algunos que era Elías encarnado. Recuerdan que cuando Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron que que comparaban a Jesús con Elías. Es decir, Elías era un profeta extraordinario en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la memoria que se tenía era de un profeta poderoso, milagroso, valeroso y muy útil para el pueblo de Israel. ¿Por qué no dice lo mismo Santiago? ¿Por qué Santiago, en lugar de decir Elías era el profeta de poder, era el profeta de unción, era el profeta de los milagros, por qué dice era sujeto a las pasiones? Al igual que se refiere a Rahab. ¿Qué intención tiene Santiago al decir eso y no decir lo contrario? Si nosotros fuéramos a hablar de nosotros, ¿qué decimos de nosotros? Miren que a veces nos tomamos una foto y decimos, no, borre esa no. Espere, me tomo otra. O vamos a hacer una publicación y decimos, no, espere, la corrijo porque quiero quedar bien. Porque usamos filtros. Pero ¿por qué Santiago no usa filtros y dice, Elías era un hombre lleno de pasiones, semejantes a las nuestras? Ahora, ¿por qué semejantes a las nuestras? Porque Santiago nos quiere, primero, evitar que señalemos a Elías, que digamos, miren lo que no sabíamos, nos acabamos de enterar.
El Elías era pasional, era un hombre riesgoso. Y evitar que nosotros nos desanimemos también pensando que Elías no nos representa, pero nos dice semejantes a las nuestras. Es decir, nosotros tenemos pasiones pecaminosas similares a las de Elías. Vamos a mirar unos textos. Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Vamos a mirar un poco cómo Elías, un gran profeta de Dios, debiera tener profundidad en su fe y en sus acciones y en su carácter, pero Elías en algunos momentos actuó con mucha trivialidad o con mucha superficialidad. Y ese es el llamado para nosotros. El primer llamado en Raad es: debemos ser creyentes y no incrédulos. Y el segundo llamado es: debemos tener profundidad y no estar con una vida superficial. Elías, siendo un gran profeta de Dios, actuó con superficialidad en muchos momentos y actuó con muchas inquietudes y acciones comunes de cualquier persona y no propias de un siervo de Dios. Una de ellas la vemos allí cuando le dijo: no tengas temor, veas como te ha dicho, una torta primero para mí y luego para mi hijo. Elías le está diciendo a la viuda que no tenga temor, pero más adelante vamos a encontrar que Elías estaba lleno de temor y de miedo. Recordemos que Elías le va y le da una orden a esta viuda, pero luego Dios le está dando órdenes y Elías no las está cumpliendo. Parece ser que Elías es de aquellos que sabe dirigir muy bien, pero poco sabe obedecer. De aquellos que son buenos para dar órdenes, pero poco las aplican. ¿Cierto? Por ahí hay un dicho que dice, ¿cómo es? El cura predica, pero no aplica. Y así nos pasa a todos nosotros. A veces somos excelentes dando órdenes, dando instrucciones, advirtiendo peligros, pero nosotros caemos en ellos. ¿Les ha pasado? A Elías le pasó. A Elías le pasó. A Elías le pasó. Miremos lo que dice Primera de Reyes 19, 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué nos enseña la vida de Elías? Que Elías, teniendo el poder de Dios, la gracia de Dios y el llamado y el respaldo de Dios para obrar de manera tan asombrosa, él en su vida íntima, en su propio carácter, en sus propias formas y maneras, obró muy mal y dio testimonio de que era un hombre inestable, no obediente, que era un hombre temeroso, miedoso, y que también era un hombre que le daba mucho miedo. Dice la Biblia que caminó y fue y se escondió debajo de un enebro, y luego después se metió en una cueva. Elías nos muestra el proceso del descenso en el asunto de la fe y la firmeza cristiana. Él comenzó muy alto. ¿Recuerdan cuál fue el primer episodio de Elías en su historia? Orar para que no lloviera. El segundo episodio, matar los 450 profetas. Y luego, ¿qué más siguió haciendo? Se fue donde la viuda, resucitó a un niño, y luego se metió debajo de un enebro, y luego se metió debajo de una cueva. Interesante todo el proceso, ¿cierto? Del monte más alto a la cueva más profunda. Y eso nos muestra mucho sobre la vida nuestra, que somos similares. A veces estamos en el pico más alto de nuestra fe y a veces estamos tocando fondo. Pero aún así el Señor tiene misericordia de nosotros. Lo más adecuado sería que Santiago no hubiera mencionado a Elías en el libro de Santiago, porque si él iba a tener esa perspectiva, lo más adecuado era no.
Sin embargo, lo presenta diciendo era semejante a nosotros, pero oró fervientemente y Dios lo respaldó. Y eso nos muestra muy importantemente nuestra vida, amados hermanos. ¿Cuántas veces actuamos con trivialidad, con frivolidad, con superficialidad? ¿Nos ha pasado? Que debiendo tener raíces profundas, actuamos como si fuéramos tamo que arrebata el viento. Que debiendo tener solidez en la fe y en las acciones, actuamos como si fuéramos neófitos. La Biblia dice que muchas veces debiendo tener, el apóstol Pablo dijo, debiendo comer alimento sólido, nos toca lechecita materna, porque si nos dan alimento sólido nos indigestamos. Y Elías, representa ese momento o ese aspecto de la vida nuestra, que a veces estamos muy fuertes y a veces muy débiles, y a veces no sabemos si podemos contar con esos líderes o con esos profetas como el profeta Elías. Miremos lo que dice Romanos 11, 2 al 6. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y este ejemplo lo usa el apóstol Pablo para escribirle a los romanos, diciendo, ¿qué dice la Escritura de Elías? Que cuando Jezabel le mandó una amenaza, él fue y se escondió y dijo, yo he quedado solito y procuran matarme, y tuvo miedo. Y esa visión o esa percepción que tuvo de sí mismo es contraria a la verdad. Es decir, Elías estaba engañado. ¿Era el único que había quedado? No. ¿Era cierto que iba a morir en esa situación? No. ¿Era cierto que procuraban todos matarlo? No. No era cierto. Pero él se victimizó, él se llenó de miedo y él dijo, me van a matar, mejor no predico. Elías representa la superficialidad muchas veces de nuestras acciones y representa muchas veces la facilidad con la cual actuamos o con la cual reaccionamos sin mucho peso y sin mucha fuerza y sin mucha firmeza. Hemos visto muchos ejemplos en la Biblia. David es un ejemplo de ello, ¿cierto? Que David, debiendo tener firmeza en la manera de ejecutar justicia, obró con rapidez, y cuando se le pidió qué hacer en el caso de este que se había robado una ovejita, al que no tenía sino una, el que dijo, el tal debe morir y pagar 4 veces. Una reacción muy justa, muy inmediata, muy premeditada, pero el profeta le dice, ese eres tú. ¿Cuántas veces actuamos con superficialidad, amados hermanos? ¿Cuántas veces actuamos y después decimos, actuando yo así? Me desconozco. ¿Sí? Actué como un impío. ¿Recuerdan cuando la mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Y ¿recuerdan qué le respondió Job? Como una mujer cualquiera has hablado, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Miren cómo Pablo lo pone de ejemplo. Elías dijo, yo solo he quedado, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 o un remanente. A veces nos sentimos tan solos y pensamos que hemos quedado como únicos, pero el Señor nos dice, hay un remanente salvo por gracia, y si es por obras ya no es por gracia. El texto de Romanos concluye diciendo que aunque Elías obró mucho y tuvo récord de milagros y tuvo récord de poder, lo que obra a favor de Elías no es la valentía de Elías, sino la misericordia y la providencia de Dios. Elías no es famoso por haber resucitado un niño, Elías no es famoso por haber matado a unos profetas. Elías es registrado en la Escritura como un hombre lleno de gracia y de misericordia, porque a pesar de sus acciones Dios le perdonó y lo llenó de bondad y de misericordia. Elías oró fervientemente y Dios lo escuchó. Amados hermanos, el llamado es a echar raíces.
Pero Santiago está denunciando, dice, en lugar de echar raíces, estamos oyendo cosas nuevas y estamos echando raíces en el mal, mas no raíces en el bien. Muchos cristianos, debiendo estar más profundos y más estables, están más endebles, y Santiago lo ha denunciado. El hombre de doble ánimo es, hoy sí, mañana no, hoy cuenten conmigo, mañana no, y así sucesivamente. Y eso nos pasa en muchas cosas de la vida. Nos comprometemos, desistimos, nos comprometemos, desistimos. A todos nos ha pasado muchas veces, incluso en la fe, ¿cierto? A veces retomamos y volvemos y decaemos. Lo que nos dice la Biblia es, hay que tener profundidad, y para tener profundidad se requiere la gracia de Dios. El Salmo número 1 que estábamos leyendo hoy al comienzo, dice, no así el hombre que teme al Señor, porque él es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Pero compara el necio con el sabio, y dice que el necio es como un tamo que arrebata el viento, como una basura, pero el sabio es como un árbol plantado y fructífero. ¿Qué tipo de árboles somos nosotros? ¿Qué testimonio dan otros y damos nosotros de la fe que Dios nos ha dado? ¿Superficial como Elías? ¿Que Elías mata a 450 profetas y al día siguiente está escondiéndose? ¿Que la gloria de Elías fue de un día y luego el terror sumó muchos días? ¿Que desafió a los dioses falsos y luego al otro día estaba quejándose con el Dios verdadero? En un momento estaba diciendo, el Dios mío sí responde, es poderoso, es fuerte, hay que clamarle, y él responde. Y al otro día estaba diciendo, Señor, quítame la vida, no quiero vivir más. Esa fluctuación, esa ambivalencia emocional no debe ser producto de la vida del cristiano, porque el cristiano debe tener raíces profundas. Pero amados hermanos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en la fe? ¿Qué debieran ser, dice la Biblia? Maestros, muchos de ustedes. Muchos de nosotros debiéramos ser maestros, pero ¿por qué no lo somos? Porque a veces no hemos sido profundos o intencionales en arraigarnos en la fe y en sobreedificarnos en la fe, y nos pasa lo que nos pasa como Elías. Hoy estamos en la cima. ¿Recuerdan que Pedro el día de la transfiguración dijo, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? Esto es maravilloso. Y después dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después dijo, yo no lo conozco, no sé de quién me habla. Estaba buscando escondederos. ¿Qué tan profunda es la fe nuestra? El Evangelio es un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. ¿Qué tan profunda es la fe nuestra, amados hermanos? Una pequeña amenaza nos saca corriendo, un pequeño problema nos saca corriendo, una pequeña circunstancia o realidad nos saca corriendo. Debemos evaluar, porque a veces la fe nuestra está muy por encima y no ha echado raíz. ¿Y recuerdan qué pasa cuando la semilla no profundiza? ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Si no echa raíz, se seca, o los afanes de este mundo la ahogan, o las aves del campo la comen y se pierde. Amados hermanos, Elías fue un hombre semejante a nuestras pasiones, pero el Señor tuvo misericordia de él. ¿Qué obró a favor de Elías? ¿Las obras de Elías o la providencia y la gracia de Dios? La gracia de Dios. Si fuera por Elías, imagínense dónde terminó, en una cueva. Pero es por la gracia de Dios, Dios lo llevó al Sinaí. Y miremos un tercer ejemplo que la Biblia nos presenta en este estudio de ser oidores y hacedores, o mejor, de oír y hacer. El ejemplo de Job. Job. La pregunta en Job es, ¿presume o profesa? La pregunta en Elías era, ¿olvida o sabe? ¿Presume o profesa? Miremos qué dice Job de Elías y recordemos un poco el caso de Job. Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Miren la primera cláusula del versículo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Esto es una verdad o es una censura que Santiago está presentando a la iglesia? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ahí hay un silogismo, ¿no? Bienaventurados los que sufren. Job sufrió, Job fue bienaventurado por haber sufrido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con el silogismo? Primera cláusula, bienaventurados los que sufren. Job sufrió, segunda cláusula. Tercer cláusula o conclusión, Job fue bienaventurado por haber sufrido. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ya tienen miedo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es decir, ustedes, el común de la gente, la sociedad cree que todo el que sufre merece el cielo. Cuando un niño nace con una malformación, ¿qué le dicen los visitantes a los padres de ese niño? Que Dios tenga misericordia de él. Y si muere, que Dios lo tenga en el cielo, un angelito más. ¿Por qué dicen las personas que él fue salvo? Porque tuvo una condición de vida terrible, porque sufrió. Eso no sucede en esta época, eso sucedía en la época antigua. Santiago incluso dice, muchos de ustedes piensan que por sufrir tienen mérito, o que por sufrir tienen una bienaventuranza, o que tienen como la puerta abierta para entrar al cielo. Si es por sufrimiento, pues uno quisiera sufrir, ¿cierto? Pudiéramos crear la orden de las hermanitas descalzas, o la orden de los caballeros pobres, pero no es por sufrir que somos bienaventurados. Recuerden la bienaventuranza de Mateo, bienaventuradas sois cuando por mi causa, no es por sufrir, es por la causa de Cristo, que levanten injurias o mentiras o engaño y nos ataquen. Pero no son bienaventurados los que sufren, porque si son bienaventurados los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job. Entonces Job fue bienaventurado por sufrir. Aquí está haciendo una censura. No crean que por sufrir tienen bienaventuranza. No piensan que si usted la pasa mal en esta vida, tiene la gloria en el venidero. Usted la puede pasar mal, pero si no tiene a Cristo, en el venidero le va a ir peor. No piense que por sufrir tiene una bienaventuranza. Porque si es así, oigan que Job sufrió, pero el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Le quitó el sufrimiento a Job? ¿Nos quita nuestros sufrimientos? ¿En qué se basa la misericordia y la compasión de este texto? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí nos está poniendo dos ejemplos. Por la paciencia de Job, Job fue restituido. Dios le dio fortaleza, firmeza, él fue restituido y se le devolvió el doble de lo que él había perdido. Y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin del Señor? Miren lo interesante. Job fue librado de morir, Jesús no fue librado de morir. Hay dos ejemplos en el texto. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué Santiago mezcla los dos ejemplos? Habéis visto la recompensa para Job, se le duplicó. Y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor fue la cruz. ¿Por qué Job no obtuvo ese mismo final? Sino que a Job se le devolvió y se le restituyó. ¿Porque fue bienaventurado por sufrir? No, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero ¿qué hizo Dios en su misericordia y compasión a favor de Job? ¿Devolverle el doble de cabras, de bueyes y de asnos? ¿Cómo se muestra la misericordia del Señor? Salvándole y prosperándole en gran manera. Pero lo que está en prueba, recuerden la primera pregunta. Cuando se hace la pregunta en Job capítulo 2 y capítulo 1, 2, 9 al 10, es la integridad de Job. ¿Job teme a Dios de balde? Recordemos que el enigma es una hipótesis de trabajo que se presenta en el capítulo 1 de Job, es: tú no tienes servidores de balde. Esa es la hipótesis. Si tú le quitas la ayuda o el servicio o la bendición a los servidores tuyos, ellos reniegan de ti.
Satanás le pone esa pregunta al Señor y el Señor le dice, te voy a demostrar que Job me sirve sin interés. Y eso es lo que se prueba. Job capítulo 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta aquí. ¿De ahí en adelante pecó? ¿O no pecó nunca? En este episodio, cuando él recibió la noticia del fracaso, de la pérdida y de la afectación de su salud, la esposa le dijo, bueno, pues si ese es el Dios que usted predica y al que vamos todos los domingos, mejor no, maldice a Dios y muérete. Y él le responde bien, con piedad, con pureza y con responsabilidad cristiana, no, recibiremos del Dios el bien y no el mal. Ahí no pecó Job. ¿Cuándo pecó Job? Cuando Job dijo, maldito el día, ¿para qué nací? ¿Por qué el Señor no me mató en el vientre? Es decir, tú te equivocaste al darme la vida. ¿Dónde más pecó Job? Cuando Job presumía de todo lo que él hacía. En muchos lugares Job decía, pero es que yo me portaba bien, ¿por qué me va tan mal? Incluso usa una metáfora diciendo, yo me bañaba todos los días en leche, me bañaba en inocencia, me bañaba en pureza, hacía sacrificios todos los días. No es justo, yo soy un hombre bueno. ¿Por qué me pasa eso? ¿Qué está en evaluación en este momento, en este pasaje? ¿La religiosidad de Job o su integridad? ¿Qué es bueno, la religiosidad o la integridad? ¿Y Job cómo está obrando? Con religiosidad. Todos los días yo hago sacrificio por si acaso alguno de mis hijos ha obrado mal, tú tengas misericordia de él. Miren que Job se estaba excediendo porque la Biblia no dice que hagamos sacrificio todos los días. Pero Job lo hacía de manera voluntaria y dispuesta, con una actitud religiosa diciendo, quizás mis hijos obraron mal y mi acto de oración ayude para que ellos sean perdonados. Y luego él termina diciendo, de oídos te oía, yo sabía de ti, yo obraba a favor de ti, pero yo no te conocía. Es decir, cuando la Biblia dice que Job tenía integridad, no es la integridad de Job, porque Job era religioso. Job era muy religioso en todo lo que hacía. Incluso cuando le dice a la mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal que no lo recibiremos, muchas veces esas respuestas son religiosas. Muchas veces nosotros decimos, todas las cosas ayudan a bien, pero nuestro corazón, ¿cómo está? ¿No se han dado cuenta, amados hermanos? Que a veces nosotros decimos, yo vivo para la gloria del Señor, pero nuestro corazón está quebrado. ¿Se acuerda el salmista Asaf que dice, en mi corazón sentía punzadas? No es suficiente con responder bíblicamente, es necesario actuar correctamente, porque Job, aunque responde correctamente, estaba teniendo actitudes religiosas. A nosotros nos han enseñado a veces respuestas aprendidas. Buenos días, ¿cómo está? ¿Y qué respondemos? Bien, pero a veces estamos mal. Nos han enseñado a responder palabras que no siempre son honestas y que no siempre ayudan a la verdad. Elías, Eliseo, Job y Rahab y todos estos otros personajes son ejemplos de que no fue por la obra de ellos, sino por la misericordia del Señor. Miremos lo que dice Ezequiel 14, 12 al 20, que ese pasaje me llamó mucho la atención. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra ti, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, mire este texto, 3 varones que son notables en la historia del Antiguo Testamento, y lo recuerda el profeta Ezequiel, Noé, Daniel y Job.
ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si sucediera una situación terrible y hubiera hambre para todo el país, y trajéramos a Noé, Daniel y Job y les dijéramos, ayúdenos, ustedes que fueron tan valientes, tan ilustres, ayúdenos, dice la Biblia, ellos saldrían corriendo, librando su propia vida y no nos ayudarían. ¿Cómo les parece? Para los que invocan a San Job y San Pedro, dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, solo ellos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Recuerdan que Daniel fue librado de morir en el foso de los leones? Si hubieran fieras y trajéramos a Daniel y dijéramos, ayúdenos Daniel, tú que tuviste ya un episodio, ayúdenos. Dice, ni siquiera podría librar a sus propios hijos, porque no tiene poder para hacerlo. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Es decir, Daniel no es un gran héroe entonces, ni Noé, ni Job. Y continúa diciendo, o si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Este texto es muy hermoso, amados hermanos, porque a veces nosotros ponemos la confianza en alguien, y lo que nos está diciendo, no ponga la confianza ni en Noé, que lo va a salvar, ni en Daniel, que lo va a auxiliar, ni en Job, que lo va a fortalecer en el momento de la prueba. Ponga su confianza únicamente en el Señor. Yo no confío en Noé, Daniel y Job, pero puedo estar confiando en mi papá, en mi madre, en mi hijo, en el pastor, en alguien puedo estar confiando. Y dice, si viniera un peligro, si acaso nosotros nos podríamos librar, y eso por justicia propia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿nos sirve Job para tenerlo como referencia? Nos sirve como referencia de que Dios, a pesar de su religiosidad, tuvo misericordia de él. Y que lo que vale y lo que quiere Dios formar en nosotros es integridad. Así que, amados hermanos, la oración que tenemos que decir hoy es que el escritor Santiago en su prédica nos enseña a oír, creer y vivir por la fe, no solamente a oír, hacer y presumir. Nosotros oímos, obramos mal y presumimos, pero el Señor quiere a Dios que nos ayude a creer, oír y obedecer y poner en práctica su palabra, y no ser oidores solamente, sino hacedores. Rahab, una mujer pecadora, Dios tuvo misericordia de ella, como ha tenido de nosotros que somos pecadores. Elías, un hombre lleno de pecados y de acciones equivocadas, Dios tuvo misericordia y lo respaldó. Y Job, un hombre religioso, Dios tuvo misericordia y lo vio y lo presentó como íntegro a causa de la justicia del Padre. No por obras, sino por gracia. Que el Señor nos ayude. El Evangelio es un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Nosotros somos Rahab, redimidos del pecado después de la incredulidad. Somos Elías, inestables, pero el Señor nos hace cada vez más fuertes y nos sostiene. Y somos como Job, impacientes, religiosos, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos presenta santos delante del Padre. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a poner en práctica la palabra que hemos leído. Te rogamos que nos ayudes a ser creyentes y no incrédulos, a tener firmeza y profundidad y no superficialidad, y que nos ayudes a tener integridad y no religiosidad. Ayúdanos, Señor, con gran facilidad somos incrédulos, con gran facilidad somos superficiales, pero también con gran facilidad actuamos religiosamente.
ten misericordia de nosotros, Señor, porque te necesitamos. Nosotros como iglesia, como familias te necesitamos y solo tu gracia, solo tu obra es perfecta y eficaz para darnos fe, para darnos perseverancia y para hacernos íntegros y aptos para el reino tuyo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.